Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Destacadas. Hoy un tema de interés general que ha recorrido todo el mundo. En esta oportunidad para hablar de un célebre uruguayo que ha escrito un libro, me refiero a Alfredo Mazzei, el libro titulado Isabel del Valle, la novia eterna de Carlos Gardel. Vamos a hablar de su vida, su romance, la tragedia y la leyenda propiamente dicho. También en esta oportunidad nos acompaña Mario Fattori, nieto de la propia Isabel del Valle, quien fuera novia de Carlos Gardel por 12 años consecutivos. Bienvenidos, en primer término, Alfredo Mazzei, este libro que ya es un éxito. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Te voy a preguntar en primera instancia cómo surgió la iniciativa de poder escribir este libro. La prehistoria de cómo comenzó la iniciativa, la concreción de este libro fue en la cabeza del nieto de Mario. Desde adolescente, desde muy joven, y habiéndole prometido a su abuela que quería plasmar su vida en una publicación, él siguió siempre dándole vuelta a la idea y bueno, él vive en Pando últimamente, desde hace unos años, y alguien le comentó que hablara conmigo, que capaz que yo le daba una mano para escribirlo. Y así un buen día Mario me llamó por teléfono, yo no lo conocía, no sabía quién era, se presentó y me dijo que quería que alguien le escribiera la vida de la abuela. Yo cuando sentí esa persona que me pedía que le escribiera la vida de la abuela, pensé, una abuela. Yo digo, capaz que, claro, los recuerdos de la abuela, en el jardín, haciendo crochet, y el cariño por el nieto, y lo que conversaban, digo, pero era medio... Y entonces él siguió hablando, y me dijo, tengo mucho material de la abuela, dice, tengo revistas, diarios, reportajes, fotos, filmaciones, videos, cintas. Y yo pensé, bueno, ¿quién será la abuela, no? Y él me dijo, mi abuela se llamaba Isabel del Valle. Isabel del Valle me sonaba el nombre y el apellido, pero no me daba cuenta, no podía tener claro quién era Isabel del Valle. Y él entonces me dijo a continuación, era la novia de Carlos Gardel. No cualquier novia, hablamos de la novia eterna. La novia eterna de Carlos Gardel. Bueno, por supuesto que le dije que sí. Nos conocimos y él me mostró, no me voy a olvidar, en la mesa, nos sentamos en una mesa grande y él vino con una caja grandota de cartón, la puso arriba de la mesa y ahí estaba lo que él me había dicho, que tenía todo tipo de materiales, ¿no? Empezó a sacar diarios, revistas, bueno, como dije recién, y empezamos a mirar. Y claro, me di cuenta de que aquello realmente era una cosa muy, muy linda de hacer, muy importante. Pero sobre todo por los conceptos que él me decía, por la manera que él hablaba de la abuela, ¿no? Enseguida dije, sí, esto sale. Por supuesto que tuve un tiempo pensando, que fue lo primero que le dije a él, tengo que ver cómo lo encaro, porque no era una tarea corriente. Yo he escrito ficción, he escrito historia, pero esa biografía de esa forma era difícil. No podía ser una historia novelada, no, tenía que ser una biografía y que fuera bien fiel y que fuera exactamente lo que pasó, pero al mismo tiempo desde un punto de vista muy tierno, desde el punto de vista de los recuerdos de un nieto. Estamos también con Eduardo Mazzei, nieto de Isabel del Valle. Mario Fattori. Mario Fattorini, vendría a ser nieto de Isabel del Valle. Correcto. Y nos va a decir, porque lo vemos que está realmente muy emocionado, ¿cómo surge entonces? Mazzei nos decía propiamente dicho cómo salió la iniciativa, pero ¿qué representa para vos como nieto de la novia eterna de Carlos Gardel, Isabel del Valle, haber aportado material, anécdotas y ser sobre todo descendiente? Sí, bienvenido. La verdad, muchas gracias. La verdad que para mí es todo un orgullo y en casa siempre estuvo los periodistas, siempre había
haciendo algún reportaje a la abuela, y ella siempre tenía mucho material de lo que eran cartas, fotos, y ese material, una vez que ella faltó, digo, bueno, hay que hacer algo con esto. Había fotos de la época, de ellos, con Carlos, y yo la escuché a ella desde siempre, entonces quería hacer un libro, yo se lo había prometido a ella, y bueno, el libro no encontraba quién era el indicado, y vi a Alfredo, que había hecho un lanzamiento en Pando de un libro que él había escrito, y me contacté, pero como contó él, lo bueno de todo esto era que cuando yo le expliqué quién era y todo, él la conoció en el año 84 en Punta del Este, la abuela. Entonces dije, es el indicado. Y bueno, y ahí empezamos a ver juntos el material, había muchísimo material para contar, más allá de todo lo que la abuela me había contado a mí. Yo la tuve a mi abuela hasta mis 16 años, con nosotros viviendo en casa. Y bueno, no sabíamos por dónde empezar, no queríamos hacer una biografía más de todo lo que ya se sabía, de Gardel, del noviazgo de ella, queríamos hacer algo distinto, entonces le buscamos la vuelta y se hizo un libro muy humano, muy de lo que yo quería contar a mi manera, que Alfredo lo supo expresar en las letras, y salió un libro bastante bonito, distinto a los otros, con muchísimo material, tiene más de 100 fotos, tiene más de 10 cartas de las que Gardel le mandó a la abuela. Entonces, bueno, la idea era esa, poder contarlo y que no se perdiera toda esa rica historia y esas vivencias entre ellos. Porque acá vas a conocer al Gardel de entre casa, vas a conocer al Gardel humano, no al Gardel artista. Eso es lo bonito, lo distinto del libro. Nos vamos a nuestra primer pausa y luego continuamos con nuestro segundo bloque aquí, en Memorias Destacadas. Ya venimos. En Wilson Ferreira Aldunate 1133, esquina Ituzaingó, Pando, te espera Restaurante La Cantina, con café, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Ofrecemos pastas caseras, pescado frescos, buenos cortes de carne seleccionados, tapas y tragos. No te olvides, te esperamos en Restaurante La Cantina. Seguimos en nuestro segundo bloque en su programa Memorias Destacadas. Le vamos a preguntar a Alfredo Massey puntualmente acerca de la vida de Isabel del Valle. Como buena compañera de vida, queremos saber si en algún momento Isabel del Valle lo acompañó a Carlos Gardel a alguno de sus recitales, si tuvo que viajar, si fue realmente una compañera, si estuvo con él en todo momento. Por supuesto que sí, lo acompañó muchísimo. Con Mario, los entretelones de la escritura del libro. Mario me decía que, bueno, que ellos no sabía bien cuándo habían comenzado a vivir juntos. Que él calculaba que se habían conocido en 1921, él calculaba que por 1925, pero un día encontró una de las fotos que nunca había leído lo que decía abajo, que decía, Carlos e Isabel, Roma, Ostramare, 1923. Y entonces él quedó y dice, pero mirá, es así, bueno, sí, era así. Y por supuesto, como tú me preguntabas recién, ella lo acompañaba muchísimo cuando él actuaba en los lugares, en los teatros, y con muchísimas anécdotas de esas actuaciones. Por ejemplo, cuando salían en las madrugadas porteñas, caminando por la calle, que venían de una actuación de Carlos. Carlos se ponía a cantar en la calle, como era él siempre así, y ella le decía, los que te escuchen van a pensar que cantás como Carlos Gardel, ¿no? Era una relación muy linda entre ellos, muy alegre, muy íntima, realmente en definitiva muy romántica. Y yo siempre, cuando estábamos pensando
y buscándole, vamos a decir, el escenario para armar el texto del libro, yo me imaginaba ese Buenos Aires de aquella época, que ya comenzaba a crecer, que ya comenzaban las marquesinas y las luces. Yo digo, pero qué vida interesante, qué vida hermosa que ellos vivieron, ¿no? Y bueno, y por supuesto que todo comenzó, que seguramente que Mario les va a contar ahora, todo comenzó cuando ellos se encontraron, que ese encuentro es realmente de película, es realmente una cosa que yo la he pensado tantas veces, me la imaginé de mil maneras distintas, pero que realmente es una parte muy, muy tierna del libro. Mario Fattorini es nieto de Isabel del Valle, novia de Carlos Gardel, eterna novia de Carlos Gardel. Mario, ¿tú no sabías decir cómo tu abuela se conoció con Carlitos Gardel? ¿Tenés alguna información al respecto? Tenemos documentadas inclusive cartas de amor. Sí, hay muchas cartas que Carlos le mandaba a ella cuando él se iba de gira, incluso estando en la misma ciudad le mandaba cartas. Ellos se conocían en el año 1920, fines del 20, y formalizaron en el 21 la relación. Mi abuela era muy jovencita, muy niña, ella tenía 14 años cuando Carlos la conoció, y se conocieron de una forma muy particular, porque la mamá de mi abuela tenía un pariente que era secretario de Carlos, y iban a llevarle unas entradas para el Teatro Esmeralda en Buenos Aires, para una actuación de Carlos, y justo mi abuela iba a cruzar a un mercado que estaba enfrente de la casa de ellos, y Gardel la ve y le dice, ¿esa papusa quién es? Y ahí le dijo, es mi parienta. Claro, una niña, mi abuela era muy, muy alta para la época, una persona muy, muy robusta, muy grande, era más grande que las hermanas incluso, y claro, no parecía la edad que tenía. El tema es que, bueno, ahí hay algo que pasa, no lo vamos a contar todo con detalles porque está en el libro, pero Gardel sigue viniendo a la casa de mi abuela. Y así empezó la relación. Tienen, por ejemplo, cuando venía Gardel a buscarla para salir al parque, por ejemplo, digo, era una relación muy, muy, muy de niños, digamos. Cartas de amor por parte de tu abuela, en este caso de Carlitos Gardel, hacia tu abuela Isabel del Valle. Pero cartas realmente por su contenido romántico, emotivo, que tenía que ver también cómo se encontraba Carlitos Gardel de ánimo, sentimentalmente muy, pero muy enamorado de tu abuela. Una de ellas, que está documentada y digitalizada en este libro, La novia eterna de Carlos Gardel, una de las cartas dice lo siguiente: querida Isabel, después de saludarlos a todos y esperando se hacen bien de salud, yo me encuentro bien por el momento, el resfrío se me ha pasado por completo, canto, pero lo hago como un jilguero, gracias a la buena estrella que me acompaña. El fragmento de la carta dice del propio Carlos Gardel que está muy, pero muy contento con lo que Isabel le dice. El resfrío se curó, ahora me peino, me paso el cepillo por la cabeza, me acuerdo permanentemente de vos, y el cepillo le refleja la imagen de ella. También se muestra un corazón por puño del propio Carlitos Gardel, que quiero que me expliques bien el significado de lo que son las rayas largas y las rayas cortas, porque en una de las cartas está el corazón que Carlitos Gardel le pone a tu abuela. Él le escribía muy románticamente, ¿viste? Y le hacía, siempre cuando terminaba, por ejemplo, alguna carta, le hacía rayitas al final, o en este caso, que hizo un corazón, y que como no le quedó muy bien, le pone al final. Si no es un corazón, entonces es una pera. Pero las rayitas largas eran abrazos y las rayitas cortas eran besitos. Así le ponía a él, explicándole a la abuela lo que eran las rayitas. O sea, era un crack, cómo se manifestaba, cómo se expresaba hasta por carta, ¿no? Era muy, muy romántico también. Siempre estaba pendiente, siempre cuando le escribía le preguntaba
por cómo estaba la madre de ella, pero a su vez su madre, porque cuando Carlos se iba de gira, mi abuela se quedaba con la madre de Carlos cuidándola, y siempre le preguntaba cómo estaban todos. Bueno, era muy bondadoso y muy amoroso, digamos, en su forma de ser. Tú sos oriundo de Pando, por ende también tu abuela estuvo en Pando radicada también un buen tiempo. Hablanos un poquito al respecto. Yo soy pandense, porque bueno, mi madre en uno de los viajes a Montevideo tenía su madre y su hermana acá en Pando, y cuando las vino a visitar yo nací en Pando. Pero por ese mismo motivo mi abuela Isabel también se vino a quedar un tiempo, se alojó con ellas, con mi tía y mi abuela, por parte de madre. Mi abuela por parte de padre, que es Isabel, se quedó casi 2 años, estuvo viviendo acá en Pando, la calle Ituzaingó, y muchos pandenses la recuerdan de aquella época. Estamos hablando año 83, 84, 85, más o menos en esa década, que tanto Carlitos Borriani, que era un personaje conocido, un gran fotógrafo acá de Pando, como Panone, le hicieron reportajes a ella. Y bueno, y de eso hay fotos que están puestas, plasmadas en el libro también, como recordando ese momento de su pasaje por Pando, y bueno, y que mucha gente tuvo el agrado de venir a entrevistarla y de visitarla. Alfredo Mazzei es el autor de este libro. Isabel del Valle, la novia eterna de Carlos Gardel, habla de la vida, el romance, la tragedia y la leyenda. Este libro, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, en Montevideo, en Punta del Este también, se puede adquirir. Se pregunta en las librerías, si no lo tienen en el momento, tienen que decir que lo distribuye Guzzi. Entonces ya el librero ya sabe que si Guzzi lo tiene, se lo pide, se lo manda enseguida. Ahora, acá en Pando está en varias librerías. Está en la librería El Seibo, allí en la calle Wilson Ferreira, casi Pío Bene. Está en la librería Garibaldi, en Garibaldi casi Artigas. En Biblos, que es una librería también y papelería en Zorrilla y casi Artigas. O sea que lo pueden encontrar. Y si no preguntan, que le van a decir dónde está. Hablamos de una edición satinada a todo color, con mucho material histórico. Hay una cantidad de datos interesantes. También hay muchas fotos. Se muestran objetos, las cartas que leíamos propiamente dichas, desde un frasco de gomina, desde presentaciones de Carlos Gardel en el Uruguay y en el exterior. ¿Qué otras cosas interesantes podemos encontrar en este libro que ya es declarado de interés cultural? Una cosa interesante que un poco nos salió al paso cuando estábamos terminando el libro fue comparando las cartas que Carlos escribió al principio con las que fue escribiendo después, que fue después de en su último viaje, que se fue de Buenos Aires en 1933, se fue a París primero y después a Nueva York. Estaba haciendo sus películas, había ya creado la distribuidora para el cine, quería que no le intermediaran tanto en sus producciones, y ahí notamos que por el tenor de las cartas, Carlos se había convertido en un excelente empresario. Se ve que él, con la inteligencia que tenía, captó enseguida la manera de ser del empresario europeo y norteamericano, y bueno, por supuesto, como ya comentaba, hizo su propia distribuidora y manejaba las cosas. Claro, él tenía, el Carlos Gardel, empresario, tenía un producto muy bueno para vender y para ofrecer, que era el Carlos Gardel artista, ¿no? Y eso hace que uno vea el cambio que él tuvo, que es lo que un poco uno entiende el proceso que Carlos hizo en su relación con Isabelita, ¿no? Es una cosa sumamente interesante que nos hizo pensar mucho a nosotros,
y que realmente quedamos admirados porque esa reflexión no la habíamos leído en ningún lado. Isabel influyó muchísimo en la vida del propio Carlos Gardel. Por supuesto que sí, porque cuando hay amor, cada enamorado influye en el otro. Yo siempre le decía a Mario que claro, que Carlos era el sol y Isabel era la luna, o sea, Carlos la iluminaba a Isabel. Cuando Carlos faltó, Isabel no se apagó, Isabel siguió brillando con luz propia, ¿no? Y hizo que en su estadía acá en Uruguay, con todo lo que hizo, fuera realmente una excelente persona que siempre trabajó, vivió conectada con la gente, ayudó, vino, fue realmente una persona maravillosa, maravillosa. Yo le decía a Mario cuando estábamos terminando el libro, le decía, mirá, digo, parece que tu abuelo está entre nosotros, porque era una sensación de que sí, que estaba, y él me comentaba lo mismo, ¿no? No sé si querés decir aquellas reflexiones de tu hermana también. Sí, la abuela siempre estaba presente con nosotros, siempre estaba, siempre estaba pendiente de nosotros. Ella se iba, después que faltó Carlos, cuando se mudó, se vino para el Uruguay, un año después del fallecimiento de Carlos, conoce a mi abuelo y se viene para el Uruguay. Se radicó en Maldonado, y bueno, puso fábrica de pasta, hoteles, y ella estando ahí, de que nosotros nacemos, siempre estuvo pendiente de nosotros. Y una vez por año viajaba a Buenos Aires. Y bueno, lo que pasa que cualquier cosa que fuera de Buenos Aires, ella le traía muchos recuerdos de Carlos. Entonces le costó mucho todo ese proceso del duelo después que le faltó Carlos. Imagínate que para ella fue el primer amor, la inmensa figura que fue Carlos, se enamoró totalmente. Incluso cuando se casa con mi abuelo, ella le dijo no se casaba enamorada. Pero bueno, tuvieron muchos años hasta que mi abuelo falleció y ahí ella como que retomó su vida, pero al amor que siempre recordaba era a Carlito por lo que fue, por la figura que fue. Por otro lado, ella fue a estudiar canto lírico a Italia, que la mandó Carlos, y ella era cantante, hizo El Fantasma de la Ópera, hizo varias obras en Buenos Aires y acá. Pero como había una persona que le decía que con la fama de Carlos ella quería triunfar, con el nombre de Carlitos no le gustó y ella abandonó el canto. Pero bueno, era una persona extraordinaria, como dijo Alfredo, era muy buena persona. Bien, hacemos una pausa y después continuamos con más memorias destacadas. En Wilson Ferreira Aldunate 1133, esquina Ituzaingó, Pando, te espera Restaurante La Cantina, con café, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Ofrecemos pastas caseras, pescados frescos, buenos cortes de carne seleccionadas, tapas y tragos. No te olvides, en Wilson Ferreira Aldunate 1133, esquina Ituzaingó, en el corazón de Pando, te espera Restaurante La Cantina. Continuamos en Memorias Destacadas con la hermana de Carlos Gardel. Seguramente hay muchísimas anécdotas para compartir. Sí, te voy a contar por ejemplo, cuando ellos salían de paseo por Palermo, bueno, iban por todos lados, pero por ejemplo, cuando salían con la familia de Razzano tenía 2 hijas también, y iban al parque, por ejemplo, y la abuela le gustaba, como toda chiquilina, le gustaban los juegos, las hamacas, las calecitas, y la señora de Razzano le decía, mirá, ¿no ves que es una niña? Y Gardel le decía sí, y iba y la acompañaba, o sea, se ponía a jugar igual que ella. Después otras anécdotas, por ejemplo, cuando él estudiaba una partitura en la casa, se ponía con unas pantuflas, con una bata, con los lentes de la madre, y se ponía unos algodones acá para que los lentes no le marcaran, porque era totalmente cuidadoso en lo estético.
y se cuidaba al máximo detalle y se ponía a estudiar las partituras. A veces, por ejemplo, estaban en la casa tomando unos mates con mi abuela y escuchaban a alguien que cantaba en la radio y le decía a Gardel: mirá, escuchá ese, dice, parece que estuviera lavando ventanas, dice, no canta con el corazón, para cantar hay que cantar con el corazón. Y Gardel estudiaba muchísimo las letras, estudiaba mucho las letras. Después ellos venían, por ejemplo, a Montevideo con la familia Razzano también. La familia Razzano alquilaba, en Positos alquilaba una casa de veraneo, y se venían con Gardel, las hijas de Razzano, la familia Razzano, y iban a la playa Posito, a la playa La Mulata, y se quedaban con ellos. Otra vuelta vinieron, pero se quedaron en Villa Yeruá, que era el estudio donde Maschio le cuidaba a los caballos, le criaba a los caballos de carrera a Gardel, y vinieron, y ellos salían siempre a comer, iban siempre a un mismo parador, que quedaba sobre la playa, frente a la Rambla. Y una vez llegan al parador y se encuentran que hay un montón de gente, que el parador estaba lleno con gente afuera incluso. Y Carlos entra y le pregunta al dueño, dice: ¿cuánta gente hoy? Sí, porque usted va a cantar. Y Gardel se sorprendió porque no lo había consultado para nada. Entonces pasó, entró, se sentaron y le dice a mi abuela: gorda, vos en 5 minutos salí por la puerta del frente, yo voy por el fondo. Se escapó, saltó un muro por el fondo, se encontraron en el frente, se fueron, no cantó y no volvieron más a ese lugar. Porque Gardel era muy bondadoso, pero no le gustaba que lo obligaran a cantar, y mucho menos sin aviso. Eso es cuando venían a quedarse en lo de Maschio, que vinieron muchos veranos. Otra vuelta, Gardel tenía una actuación en Montevideo y de paso fueron a ver un partido de fútbol de 2 cuadros uruguayos, y se quedaban en el Hotel La Nata, que en aquella época estaba enfrente de la Plaza Matriz, en la Ciudad Vieja, y ese era el nidito de amor, decía la abuela. Y se quedaban y pasaban todo el fin de semana acá en Montevideo, después se volvían para Buenos Aires. La abuela era argentina y bueno, se conocieron allá y vivían allá, ¿no? Así que bueno, tuvieron muchos paseos en idas y venidas, muchas cosas que compartieron, incluso convivió la abuela con Carlos en su casa, en Buenos Aires. Y las anécdotas eran esas. Por ejemplo, llegaba mi abuela de la calle y le preguntaba a la madre: ¿no está Carlos? Y le decían que no, y de repente Carlos le salía de atrás de un ropero, de atrás de una puerta, y le asustaba, o le chiflaba como un pájaro. Así era Carlos todo el tiempo. Imagínense, en esa época siempre estaba con un chiste, siempre estaba, por ejemplo, si estaban en la mesa o en la sobremesa y Carlos contaba un chiste que no era bueno, mi abuela se reía y Carlos le preguntaba: ¿por qué te reís? Dice: de tus morisquetas me río, le decía. No, así que era muy agradable, me imagino una relación espectacular que tuvieron. Bien, y yo quiero hacerle una pregunta a Alfredo Mazzei, el autor de este libro. Estamos hablando en esta oportunidad de Isabel del Valle, pero queremos saber si Isabel del Valle, si le gustaba seguir a Carlos cada vez que él iba al hipódromo, por ejemplo, en este caso el de Palermo, en Argentina, si a ella le gustaba, por ejemplo, la afición de los caballos, sí o no. Contanos un poquito al respecto. ¿Tenés información? Tengo información, cómo no. A Isabelita no le gustaba, porque cuando iban a Palermo a las reuniones del Turf, la gente lo rodeaba, Gardel quería sacarse la foto. Ella decía: dice, si hubieran existido, no, perdón, Mario decía que si en aquella época hubieran existido los celulares para sacar fotos, bueno, hubiera sacado por tarde 300 fotos. Entonces eso era lo que a ella no le gustaba, porque no podía estar tranquila con. Y por otro lado, a veces pasaba que Carlos se jugaba unos cuantos boletos y perdía, entonces Carlos se amargaba, rompía los boletos y le decía: yo nunca más juego. Pero comentaba ella que a la salida ya estaba buscando una revista del Turf con las fijas para la próxima reunión, ¿no? Y siempre le comentaba, le decía Carlos a Isabel:
no, vamos, negra, porque mirá que si yo no voy, no abre Palermo. Así te voy a interrumpir vamos. para hacerte una pregunta. Sí. En este libro se muestran unos prismáticos. Esos prismáticos puntualmente, ¿qué papel ocupaban en la vida de Isabel y el propio Carlos Gardel? Está esa foto documentada en este libro. Esos prismáticos, ¿para qué eran? Esos prismáticos eran, bueno, vamos a decir que los burreros, lo que les gustan las carreras, tienen como una especie como de talismanes prismáticos. Es, vamos a decir, el complemento de su vestimenta para ir a las reuniones, a las carreras de caballos. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que Carlos había jugado bastantes boletos, y entonces estaba muy preocupado y bueno, estaba en plena carrera y ya la carrera se estaba desarrollando, y él miró un poco y después no quiso mirar más y le decía, mira vos, gorda, mira a ver cómo va. Y ella le dijo, no, Carlos, mira vos que tenés los prismáticos, ¿no? Hay una foto muy linda que está Carlos con una especie de saco sport muy lindo, un color beige, y con los famosos prismáticos colgados de su cuello. Y bueno, y en un poco está reflejado, esas vivencias están reflejadas, porque Carlos, muchos críticos musicales decían que Carlos no podía haber compuesto las melodías de varios tangos, como lo hizo, porque no sabía escribir música. Pero Carlos no, Carlos creaba la melodía en su cabeza, se la tarareaba al músico que la transcribía y ya estaba. Y eso pasó con el tango famoso Por una cabeza, que a su vez narra eso, la experiencia que Carlos tantas veces vivió, que bueno, no juego más, y al final siempre volvía, si había una fija, se tiraba de cabeza a jugar. Bien, así que tuvo una muy buena relación con Irineo Leguizamo, le ha dado muchas satisfacciones al propio Carlos Gardel. Por supuesto, eran muy amigos. Y en Villa Yeruán, Montevideo, el sitio que había sido el estudio de Maschio, el gran amigo de Carlos Gardel, hay a la entrada sobre la Rambla, hay una estatua de Carlos Gardel con Leguizamo a su lado, que eso se pasa y se puede ver allí por la zona de Malvin. Realmente ellos se querían muchísimo, y bueno, por supuesto que el famoso tango, Leguizamo solo, ¿no? Realmente había entre ellos una amistad muy fuerte. Aparecen en el libro aparecen varias fotos de ellos juntos con otros amigos, claro que ya es bien sabido cuál era su acercamiento, su amistad. Nos vamos a una nueva pausa y compartimos nuestro último bloque aquí en Memorias Destacadas. En Wilson Ferreira Aldunate 1133, esquina Ituzaingó, Pando, te espera Restaurante La Cantina, con café, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Ofrecemos pastas caseras, pescado frescos, buenos cortes de carne seleccionados, tapas y tragos. No te olvides, te esperamos en Restaurante La Cantina. Estamos compartiendo el último bloque de Memorias Destacadas junto a Alfredo Mazzei, autor del libro Isabel del Valle, la novia eterna de Carlos Gardel. Hablamos de su vida, romance, la tragedia y la leyenda. Alfredo, nos quedaron en el tintero unas cuantas anécdotas de Isabel, la abuela, por supuesto el propio Carlos Gardel, muchísimas anécdotas para compartir con la audiencia. Realmente la vida de ambos fue una vida muy fecunda en anécdotas, en vivencias. Ellos estaban siempre en movimiento, viajando, recorrían la República Argentina, por supuesto que venían también acá a Uruguay, y o sea que vivieron muchísimas
muchísimas circunstancias interesantes, ¿no? Cuando ellos estaban en Uruguay, que Mario estaba comentando recién, se quedaban en un hotel en la Ciudad Vieja, frente a la Plaza Matriz, que hay una foto muy interesante en el libro, que es ella, pero ya en los últimos años, en la década del 80, que está frente a ese hotel. Ahora actualmente en ese sitio hay una serie de comercios muy concurridos ahí sobre la calle Sarandí frente a la Plaza Matriz. Bueno, que ella, como nos comentaba Mario, ella tenía una predilección muy grande por ese hotel, porque para ella había sido el nidito de amor. Después, acá en Montevideo, por supuesto que cantaban en el 18 de julio, en el Rex, y siempre con un éxito total, realmente cuando él venía, sabía que los uruguayos lo querían muchísimo. Y también en otras circunstancias, bueno, cuando viajaron a Europa, también recorrieron mucho. Ahí en el libro aparecen muy lindas fotos de ellos en varios lugares de Europa, y uno nota que en las fotos esas realmente es una ilustración muy clara de cómo ellos vivieron su romance, cómo ellos vivían uno junto al otro. Y después, cuando Gardel en el año 33 parte definitivamente a París, a Europa, y después a Nueva York, también hay unas cuantas fotos de la despedida en el transatlántico, en el Conde Biancamano, cuando ya se iba a Gardel y que nunca más volvió. Todo ese... En el libro nosotros pusimos la tragedia, porque para Isabelita la tragedia empieza con esa separación, y entonces en el libro eso queda bien explícito, queda claro, y que y después la culminación de la tragedia, cuando Isabel se entera de que Carlito falleció, es una especie de punto de inflexión. Ella empieza a vivir en el Buenos Aires que ella adoraba, lo empieza a sentir como un lugar que ella no puede vivir más ahí, porque andaba por la calle, en los kioscos estaban las revistas con la sonrisa de Carlos, la gente le preguntaba por él, los reporteros también, que ese fue el motivo por el que ella quiso irse de Buenos Aires, y por supuesto que fue cuando se casó y vino a vivir a Montevideo. Voy a dirigir la palabra para Mario Fattorini. Seguramente tu abuela Isabel del Valle participó junto a Carlos Gardel o por lo menos lo acompañó en aquellas películas que el afamado Carlos Gardel realizó, que creo que en primera instancia fueron películas de cine mudo. Por ejemplo, hay anécdotas de eso. Sí, cuando la abuela conoció a Carlos era un muchacho gordo, no era el Carlos estéticamente bonito que vemos ahora. Bonito era, pero tenía 117 kilos él. Él hizo la película Flor de Durazno, que fue la primera película que hizo, que no fue papel principal, lo hizo en cine mudo, porque en esa época Argentina no había los medios para filmar con audio, y bueno, y él hacía de un paisano gordo, y a su vez, de sus 117 kilos, a su vez le agregaron ropa como para que parezca más gordo todavía. Y a raíz de eso, después, como Carlos empezó a tener posibilidades de irse de gira al exterior, a Europa, bueno, él tenía que cambiar su figura, tenía que ser más esbelto, y él hacía mucha gimnasia. Por ejemplo, él empezaba a trotar y se ponía una cubierta de bicicleta, de auto en la panza, en el estómago,
para transpirar y para que la apretara, y le pedía a la abuela que le controlara. Entonces controlaba con un reloj y él corría, y corría la misma cantidad de minutos y paraba, corría y paraba. Decía la abuela, por ejemplo, que Gardel después de correr le decía: ¿ves, gorda? Ya bajé 2 kilos. Y la abuela se reía y decía: habrá bajado 2 gramos, pero para él bajaba 2 kilos. Pero se cuidaba muchísimo en todo lo que era lo estético, él se cuidaba mucho. Tenía, por ejemplo, cuando iba a la sociedad, al club, digamos, a hacer gimnasia, hay una agenda que está en el libro también, una agenda de la década del 20 de Carlos, que por ejemplo, entre otras cosas, tenía que grabar un tema, tenía que ir a hipódromo. Él tiene detallado en esa agenda, de cada hora tenía un compromiso, tal día, tal hora, e incluso salir al Tropezón con Isabel, por ejemplo, que era un cabaret de la época, un restaurante para ir a cenar, y en una de esas dice: llevar ropa de gimnasia, pedirle al aviador que me traiga la ropa de gimnasia. El aviador era el chofer de él, porque Carlos no sabía manejar aparte, y para ir al gimnasio. Él estaba totalmente siempre comprometido con la figura, y logró bajar. Tenía mucha tendencia a engordar, muy fácil engordar, porque le gustaba comer mucho además, pero bueno, él siempre se mantenía con su gomina, con su sonrisa espectacular, que muchos no lo saben, pero le faltaban muelas a Carlos, pero él tenía una sonrisa espectacular por lo que se veía. Se cuidaba tanto hasta el punto que se colocaba lentes, me comentaste fuera de micrófono, y que se ponía bajo lente para cuidarse el rostro. Contanos eso, porque no sé si lo comentamos en cámara. Sí, se ponía unos algodones para que no le marcaran los lentes la nariz, o sea que era tremendamente coqueto. Después, cuando él, por ejemplo, iba a los teatros a actuar, la abuela iba, lo acompañaba. Si estaban en Argentina, si era en Europa, muchas veces iba con él y otras veces no. Pero si estaba en Argentina, la abuela lo veía, y después Carlos se iba al camerín y demoraba, y la abuela lo esperaba afuera, lo esperaba. Claro, iban tantos a saludarlo a Carlos que demoraba media hora, 40 minutos en salir. Y cuando salía, Carlos le decía: ¿por qué no me fuiste a buscar, gorda? Y dice: porque vos estás con tu fanático, con tu fan, no te puedo ir. Pero vos vas, y como excusa, y yo zafo, decía. O sea, Gardel siempre tenía esa de querer zafar. Después también hay varias anécdotas. Hay una anécdota de cuando él estaba grabando en la casa Glusman, estaba grabando los discos, sus primeros discos allá en Buenos Aires, y se prendió fuego y él tuvo que saltar por un balcón. Le tuvieron que arrancar una reja a un balcón para que saltara. Porque bueno, el destino quería que lamentablemente, pobre, el fuego lo persiguió, porque después falleció quemado en un accidente aéreo, ¿no? Pero bueno, otras anécdotas de cuando ellos iban a Europa, estaba, por ejemplo, Gardel le pagaba a la madre y a mi abuela para que se fueran a Europa cuando él se iba a filmar las películas, y estaban en distintas ciudades, porque mi abuela tenía parientes en España, y Gardel siempre después de una grabación o algo la llamaba por teléfono a ver cómo estaba, a él y a su madre, o sea, a mi abuela y a la madre de él, a ver cómo estaba, y una vez por semana siempre la llamaba. Y después le contaba, por ejemplo, hay cartas que él le cuenta, le explica cómo va el tema del rodaje, cómo va el tema de las películas, que él tenía problemas para conseguir actores argentinos, porque las películas eran en español, de habla hispana, y tenía problemas para conseguir actores argentinos en Estados Unidos por un tema de papeleo, y ahí es cuando él decide hacer su propia productora. Él se hizo una productora, se llamaba Éxitos Producciones, para poder contratar él mismo sus propios guitarristas, actores, y por eso logró llevar los guitarristas para allá, para donde él tenía que actuar, porque si no era muy difícil todo, se le hacía complicado. Y además que por un tema de contratos, de la manera de él tener mejores ingresos y mejores contratos, era la manera de hacer eso, que también está explicado en el libro eso, de la productora de él. Alfredo Mazay, que es el autor de este libro, de La novia eterna de Carlos Gardel. Gardel, nos comentabas tú fuera de micrófonos, que muchas veces componía
una canción, una de las tantas que lo han llevado a la fama, y que de repente no necesitaba anotarla, la tenía en la cabeza, se la transmitía a los músicos y muchas veces no necesitaba ni escribirla, tan así era. Y claro, los críticos de música decían que no pudo haber compuesto esas canciones porque no sabía música. Pero las creaba, en su mente creaba la melodía, que es lo importante en la música, porque uno puede saber escribir las notas, llenar el pentagrama, pero si no tiene la creación, o sea, eso que es completamente intuitivo, propio de cada uno, la melodía no la va a tener. Y él entonces todas esas melodías, como por ejemplo Por una cabeza, que es una melodía que hasta en cierta manera imita el galopar, el trotar, el galopar del caballo, bueno, esas las compuso él y las compuso él. Realmente en ese sentido no solo interpretaba, sino también componía la música que después sus letristas hacían las letras, de acuerdo a lo que él decía. Por ejemplo, en el tango Por una cabeza se ve bien clarito, ¿no? Es realmente en ese sentido, en lo que tiene que ver con su arte, era completo. Hablando precisamente de eso, de arte, de composición, Cheating Muchachita en francés, Rubias de New York en inglés. Cantaba entonces en francés e inglés, además de propiamente español. ¿Cómo es eso? ¿Cantaba por fonética, se dice muchas veces? Claro, él le decía, cuando le comentaban que él cuando cantaba en francés, su pronunciación no era la pronunciación que tendría que ser, él decía, no, en Buenos Aires el francés se habla como canto yo y se acabó el partido, y ya está. Él no tenía ningún problema, pero claro, lo que pasa es que la gente lo escuchaba y con su voz, con su forma de entonar, ya estaba toda la magia y lo otro perdía importancia. Bien, el libro habla precisamente de la desaparición de Isabel Quien Fuera, la novia eterna de Carlos Gardel. Hay un fragmento del libro que describe esa trágica despedida, o esa triste despedida. Hablarnos un poquito de eso, de ese fragmento, ¿cómo fue? Cuando bueno, ella en el 1990 ella estaba viviendo con su familia, y ahí un poco se ve cómo la fidelidad de lo que Mario trajo para que el libro se pudiera escribir es realmente total, porque él estuvo siempre al lado de su abuela y era el nieto mimado. Entonces, el nieto mimado, además por ser varón, pero porque se ve que con Mario había mucho feeling, los dos estaban siempre juntos conversando, y Mario le preguntaba cosas y ella le contestaba, y a medida que Mario crecía le preguntaba cosas que eran un poco más difíciles de preguntar y ella le contestaba. O sea que realmente, pero en estas últimas palabras, cuando Mario narra cuando falleció su abuela, uno se da cuenta que cuál era esa relación entre los dos. Es una parte muy tierna, es una parte que realmente emociona mucho. Yo les voy a leer un poquito de la parte esta. Él cuenta que estaban en la casa, que la mamá de Mario estaba haciendo las tareas y él estaba jugando con la hermana, y entonces después de almorzar, dice, la abuela no se fue a dormir las siestas después de almorzar, se levantó a eso de las 4 o 5 de la tarde para ver su telenovela en su sillón del comedor. Me pidió que le llevara su leche calentita de la tarde con algún trocito de pan. Se puso a mirar la telenovela y yo me fui a jugar con mi hermana en la parte de arriba de la casa, a la terraza. Mamá hacía las tareas, nosotros estábamos en la planta alta. Después, pasado un rato, fui a retirar la taza y vi que dormía. Casi siempre se dormía mirando la novela. La noté dormida muy profundamente, entonces quise despertarla, pero no me contestó. Llamé a mamá y fui a telefonear a la emergencia. En ese entonces teníamos solamente teléfono de línea, no existían los celulares.
Hice lo que me indicaban. Acosté a la abuela en el piso e intenté hacerle masajes cardíacos. Reanimación cardíaca que no sabía hacerla. Solamente lo había visto en las películas. Y se lo hice según las indicaciones que me daban por teléfono desde la emergencia. Pero no reaccionó. Cuando llegó el equipo médico, llevé a mi hermana a la casa de una vecina. Pero ya no había nada que hacer. Llegó papá del trabajo. La abuela se había dormido para siempre. Así fue. De todas maneras, a mí me quedó la tranquilidad que ella pasó de un sueño al otro, que era lo que deseaba. Siempre decía que la muerte que quería era morir durmiendo. Así nosotros no sufriríamos por ella. El rostro tranquilo de la abuela, una sonrisa que sus labios habían empezado a dibujar, el verla sentada como todas las tardes merendando, hicieron que su muerte no me produjera el dolor que tantas veces había imaginado e iba a sentir en esos momentos. Sufrí muchísimo, pero ese sufrimiento estaba acompañado por la seguridad que mi abuela no había padecido las angustias de la muerte. Era como si ella misma me lo estuviera diciendo. ¿Viste, Marito? Fue como yo quería. No me extrañes, mirá que sigo por acá viendo como todos ustedes son felices, que es lo que más quiero. La recuerdo como era alegre, dicharachera, por eso en los primeros momentos de su partida pude sobrellevar mejor una situación tan difícil para mí. Tenía 16 años, la adoraba y ella supo irse como si se retirara a su habitación a escuchar en la radio Espica a su Gardelito. Podía volver en cualquier momento para que no se le pasara la hora de la telenovela. Era el día 5 de abril de 1990. Impresionante relato. Uno lo ve, lo escucha y realmente nos conmueve. Felicitaciones por este libro, muy bien narrado, excelente escrito por el material, las fotos, los testimonios, los documentos de la época. Es un excelente material. Una vez más, reiteramos dónde se puede adquirir, que me parece que está muy, pero muy bien hecho. Se puede adquirir, bueno, en el Montevideo, por ejemplo, tienen que preguntar, decir que lo distribuye Guzzi y en las librerías, si no lo tienen, se lo van a conseguir. Y acá en Pando lo pueden conseguir en las librerías de Pando, en la librería El Ceibo, en Biblos, en la librería Garibaldi, en Garibaldi Casi Artigas, o sea que lo van a conseguir con toda facilidad. Mario Fattorini, broche final, como nieto de Isabel, que fuera la novia eterna de Carlos Gardel, ¿algo más para destacar? Y nada, agradecimiento a Alfredo por el tema del libro. Yo cumplí un sueño que le había prometido a mi abuela, estoy muy contento, y poder compartir esto con el resto de la gente, ¿no? Que conozcan esta historia, que conozcan algo distinto de Gardel, y bueno, y agradecerles a ustedes por la nota, y que la gente se va a quedar contenta, porque digo, no es un libro solo de lectura, es un libro que tiene mucha imagen para ver, y bueno, esa era la idea del libro. Por último, Alfredo, ¿qué representa para ti como autor de este libro que Mario, siendo el nieto, te haya elegido a ti como escritor para dar a conocer esta historia de amor que ya recorrió el mundo? Para mí fue una cosa muy intensa, muy fuerte, muy linda, porque yo nunca había escrito biografía, había escrito ficción, había escrito historia, había escrito algo de ensayo, pero biografía era un tema que realmente no me interesaba. Pero claro, cuando vi la entidad del tema, la entidad de las vivencias, me puse enseguida en carrera, y a su vez disponía de todo el aporte de Mario, tan fuerte, tan cercano a Isabelita, que realmente me emocionó muchísimo y me facilitó la escritura. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Hemos compartido otra entrega más de este programa Memorias Destacadas. Hablarnos precisamente de Isabel del Valle, la novia eterna de Carlos Gardel. A todos ustedes, muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo programa.